Hola, buen día. Mi nombre es Leti Santiago y en el video de hoy hablaremos sobre la anatomía enfocándonos en la osteología de animales domésticos, específicamente comparando los miembros torácicos de un canino, un ovino y un equino, además de hacer una pequeña explicación de sus costillas. Bueno, inicialmente, ¿qué es la anatomía y la osteología? La anatomía es una ciencia que estudia la disposición, forma y estructura de los tejidos de los órganos de los organismos. Puede ser macroscópica, microscópica e embriológica, etc. Pero nosotros vamos a enfocar en la macroscópica, la cual nos permite estudiar todo lo que se ve a simple vista. En tanto, la osteología es lo que estudia la composición del hueso, la estructura del hueso y todos los componentes del hueso. Para que entendamos esto, vamos a hablar acerca de la taxonomía. En equinos, rumiantes y caninos tenemos algo que comparten, que es el reino, el filium y la clase, que es Animalia, Chordata y Mammalia. En cambio, el orden, la familia, género y especie cambian completamente. En el orden de equinos tenemos Perissodactylos, familia Equida, género Equus, y en la especie tenemos una en específico que es la Equus caballus. Hay otras, pero esa es la que vamos a tomar. Ahora, los rumiantes. Tenemos el orden Artiodactya, familia Bovidae, género Bos, y en especie tenemos tanto Bos taurus como Bos indicus. En caninos tenemos el orden Carnívora, familia Cánida, género Canis y especie Canis familiaris. También tenemos otra clasificación que es por el número de dedos, en cual tenemos los monodáctilos, bidáctilos y los tetradáctilos. En los primeros son los equinos, ellos solamente tienen el tercer dedo desarrollado. En cambio, los bovinos, ovinos y caprinos, que son didáctilos, tienen el tercer y cuarto dedo desarrollado. En comparación, los tetradáctilos, que son los suinos y los caninos y felinos, ellos tienen desarrollados, ya sea en el caso de los suinos, puercos, 4 dedos, o los caninos y felinos que pueden tener 5 y 4 dedos dependiendo de qué situación estamos hablando. Ahora, para entender más, en la anatomía contamos con los términos de situación y dirección. Estos nos permiten ubicarnos anatómicamente para saber en qué dirección estamos hablando o qué posición estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, tenemos el plano horizontal que divide todo en dorsal o ventral. También tenemos el plano transversal que nos da, en este caso, por ejemplo en el caballo tenemos craneal y caudal. El craneal es todo lo que se acerca o dirige hacia el cráneo y lo caudal es todo lo que se aleja del cráneo y va directa hacia lo que sería la cauda. También tenemos planos en la cara, que sería lo dorsal y rostral, y el ventral sería como también un plano transversal que cruza. Si se va hacia el rostro, entonces rostral; si se va rostral, si se va hacia atrás, que sería caudal, entonces sería caudal. Y bueno, también tenemos términos específicos, por ejemplo, para los miembros torácicos o los miembros pelvianos, que tenemos proximal y distal en un plano transversal. Esto es lo que dice que se aproxima hacia lo que sería la columna vertebral, y lo distal que se aleja. También en manos tenemos lo que es el término abaxial y axial, que sería un término medio, digamos, cuando nosotros dividiéramos el cuerpo a la mitad, tendríamos antes lo que sería medial y lateral. Medial es todo lo que se acerca hacia el centro y lateral es todo lo que se aleja. En cambio, acá en las patitas tenemos el abaxial, que es todo lo que está hacia afuera, y el axial es todo lo que está hacia adentro. Bueno, ahora que entendimos los términos de situación y posición, vamos a hablar acerca del miembro torácico. Inicialmente tenemos la escápula, que es un hueso plano, se caracteriza por presentar 2 capas de tejido óseo compacto y una de esponjoso, y su función principal es de proteger órganos y ser un lugar para inserción de músculos. En segundo lugar tenemos el húmero, que es un hueso largo que se caracteriza por una cavidad medular. Lo largo predomina sobre lo ancho y el espesor, y su función principal es de sostén y palanca. Igualmente, el radio y la ulna son huesos largos. El carpo son considerados huesos cortos y son conformados por hueso esponjoso rodeados de tejido óseo compacto. El metacarpo y los falanges son también huesos largos. Y tenemos finalmente los huesos sesamoideos, que su función es proteger a los tendones del deterioro y el estrés. Bueno, ahora iniciemos con la escápula. Aquí lo que tenemos es una vista lateral, y en primer lugar lo que vamos a encontrar en la parte proximal es el cartílago de la escápula, que solamente está presente en lo que sería la escápula de un equino, un ovino, pero en perros no la encontramos. Ahora, lo que tenemos también es la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. En perros
tenemos que la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa son del mismo tamaño, mientras que en los equinos y bovinos son de diferentes tamaños, que la supraespinosa es de menor tamaño que la infraespinosa. La supraespinosa se encuentra en la parte laterocraneal y en la fosa infraespinosa se encuentra en la parte laterocaudal. Ahora, otra cosa, lo que divide a la escápula por la mitad en la cara lateral es la espina escapular. En bovinos es prominente y se extiende hasta el cuello de la escápula, mientras que en equinos es también un poco prominente, pero no sobrepasa del cuello de la escápula, mientras que en los caninos es prominente y se sitúa justo en el centro de la superficie lateral de la escápula. Por lo tal, la fosa supraespinosa y infraespinosa son del mismo tamaño, y esta llega hasta casi la cavidad glenoidea, que aquí está en la parte ventral. Ahora, igual en la espina de la escápula presentamos la tuberosidad de la espina escapular, excepto en caninos. En un bovino es alargada y ancha, y en un equino es ancha y rugosa. Ok, en la parte distal de la espina escapular tenemos lo que es el acromion en bovinos y en caninos, aunque en caninos se le llama como amatus, y en un equino está ausente. En un bovino es estrecho puntiagudo, mientras que en un canino es prominente y pronunciado. También tenemos un borde craneal, un borde caudal, en un cuello de la escápula. Finalmente, en la parte distal tenemos la presencia de un tubérculo supraglenoideo que se encuentra en la parte craneal. Ahora, en una vista medial se observa el cartílago de la escápula, las caras serratas, la fosa supraescapular, un borde dorsal, un borde craneal, un borde caudal, la incisura de la escápula, el ángulo craneal, el ángulo caudal, el cuello de la escápula de igual forma, y vemos también el tubérculo supraglenoideo, una pequeña sobresaliente que se ve. También tenemos en la parte, lo que sería lateral, craneal, tenemos el proceso coracoides. El proceso coracoides o apófisis coracoides en bovino es corta y redonda, en un equino es prominente y en un canino es pequeña y en forma de cresta. Finalmente, en una vista ventral tenemos lo que es la cavidad glenoidea, que se ve en los tres animales, pero que en un caballo o en un equino tenemos lo que sería una incisura glenoidea. Aquí también podemos ver la apófisis coracoides, que se encuentra en la parte medial distal craneal de la escápula. Ahora tenemos lo que es el húmero. Este conforma lo que es el brazo del animal y se articula con la escápula en la epífisis proximal y el radio y la ulna en la epífisis distal. Este hueso tiene 4 caras, que sería la medial, la lateral, la caudal y la craneal. En una vista craneal tenemos en la parte proximal el tubérculo menor, en la parte medial, y en equinos tenemos lo que es un tubérculo intermedio. También tenemos el tubérculo mayor lateral, posicionado en la parte lateral proximal. En un bovino, esta se extiende por encima de la cabeza y se divide tanto en porción craneal como caudal. En un equino es poco pronunciada y se divide en porción craneal y caudal, mientras que en un canino es poco pronunciada y no se divide. También tenemos la presencia del surco intertubercular. En equinos, pues, está dividido por el tubérculo intermedio y por eso son 2 surcos intertuberculares en lugar de solamente ser uno. En el cuerpo del húmero tenemos la tuberosidad deltoidea, que está en la parte lateral. En un canino es una cresta alargada, mientras que en un bovino es poco pronunciada y en un equino es más pronunciada. También tenemos el surco del músculo braquial. En bovinos y caninos es muy poco marcada, mientras que en un equino es bastante marcada. Finalmente, en la parte distal del húmero encontramos lo que es la fosa radial y en el caso de los perros encontramos el foramen supratroqueal. También tenemos la tróclea y serían los cóndilos. También tenemos el cóndilo medial, epicóndilo medial, cóndilo medial, epicóndilo medial, y de igual forma encontraremos los
ecóndilos laterales y los epicóndilos laterales, y también esto es conocido como capítulo. Ok, ahora en una vista caudal tenemos lo que es la cabeza del húmero, y detrás encontramos el tubérculo menor, una parte del tubérculo mayor y el cuello del húmero. En la parte del cuerpo encontramos la tuberosidad del deltoide en la parte lateral, mientras que la tuberosidad del redondo mayor en la parte medial. En un bovino no es muy prominente, en el equino es ancha y redondita, y en un canino es muy poco visible. En la parte distal tenemos igual de forma la tróclea, y lo que vemos aquí es la fosa del olecranon. En el perro logramos ver tantito el foramen supratroclear. En tercer lugar tenemos lo que es el radio y la ulna, que son huesos largos, y en algunas especies estos se encuentran fusionados. Al igual que el húmero, estos tienen una vista craneal, caudal, medial y lateral. Bueno, en caninos, la ulna y el radio son alargados, mientras que en bovinos y equinos el radio es más grueso que la ulna. En una vista lateral o medial, si es el caso, vamos a ver lo que es la tuberosidad del olecranon, y en ella los caninos presentan un surco tendinoso. El proceso anconio, la incisura troclear, la cabeza del radio y en ella las tuberosidades radiales, y el cuello también del radio. En la parte del cuerpo tenemos la sinostrosis del cuerpo de la ulna y el radio, que en bovinos y en equinos se fusionan el radio y la ulna, y hay un espacio interóseo muy pequeño. En bovinos son 2 espacios interóseos, mientras que en caninos no está fusionado, está el espacio interóseo completo. Finalmente tenemos lo que son los procesos coronoides, que son parte de la ulna y que se unen con el radio, y en la parte de la cabeza, en la parte dorsal, tenemos lo que es la fobia capitular y la faceta articular. Estas sirven para la articulación que se hace del codo. Vale, ahora en una vista distal tenemos los surcos y crestas, tenemos apófisis estiloides lateral, que es parte de la ulna, y la apófisis estiloides medial, que es del radio. Y bueno, en bovinos es puntiaguda y pronunciada la de lateral, mientras que en equinos está fusionada la apófisis estiloides del radio y se forma la apófisis estiloides lateral, y es redonda, poco pronunciada, y en los caninos es bastante puntiaguda. Ahora ya casi por último tenemos los huesos carpianos. Los podemos dividir en 2 filas, la proximal y la distal. En la proximal tenemos lo que es el radial, el carpal intermedio o semilunar, el piramidal, y en la parte caudal proximal el accesorio. En caninos, el radio y el semilunar están fusionados y se llama carpo intermedio radial. En equinos y bovinos están individuales cada uno. En la distal tenemos el carpal número 1, número 2, número 3 y número 4. En caninos se encuentra sin fusionar, pero en bovinos está el 2 y el 3 fusionado, está ausente el número 1 y solamente queda el 4. En cambio, en equinos se encuentra el 1 y 2 fusionado, y el 3 y el 4 están completos. En los metacarpos es donde vemos más diferencias. En caninos tenemos 5, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. En los bovinos tenemos el 3 y el 4 fusionados, mientras que el 1 y el 2 están ausentes, y el 5 es solamente un vestigio. En equinos solo tenemos el gran metatarsiano 3, también conocido como caña. Mientras tanto, el hueso metacarpiano 2 y 4 son rudimentarios. Ahora, finalmente llegamos a las falanges, donde tenemos 3 filas, la proximal, la media y la distal. En caninos, los dedos 2, 3, 4 y 5 presentan las 3 falanges, mientras que el dedo 1 presenta solamente la falange proximal y la distal. En equinos, tiene la falange proximal, media y distal del dedo 3. En bovinos, en el dedo 3 y 4 se ven las 3 falanges, mientras que en el dedo 2 y 5 vemos vestigios que tienen tejido conectivo y adiposo. Ahora, una mención rápida. En los huesos sesamoideos, el bovino tiene 2 en la falange proximal, 1 en la falange distal de los dedos 3 y 4. El equino, 2 proximales y 1 en la falange distal. Y en los caninos hay 2 en la falange proximal del dedo 2, 3, 4 y 5 y 1 proximal en el dedo 1 y 1 en el falange distal. Un extra, hablando de la falange distal,
vemos similitudes como el foramen solar, la apófisis extensora en la parte dorsal, la apófisis flexora en la parte palmar, el surco solar y la faceta articular o la silla de montar, como vemos aquí en la falange distal de un perro o en la falange distal de un caballo, e incluso en la falange distal de un bovino. Las diferencias es que la falange distal de un equino posee una muralla en la parte dorsal y en el borde tiene una crena, y en la parte palmar va la suela y el hueso sesamoideo distal se alcanza a ver. En cambio, el canino, vemos la uña, el borde palmar de la uña, por dentro la falange, tenemos el proceso unglar justo en la parte más distal de la falange. Y en esta forma terminamos el tema del miembro torácico. Y recordemos que como el cuerpo presenta una simetría lateral, lo vemos de un lado, lo vemos del otro lado, como si fuera un espejo, ¿vale? Ahora, para concluir rápidamente, las costillas. Las costillas son huesos planos, pares y alargados que se articulan con las vértebras dorsales y ventralmente con el esternón o el arco costal. Incluso hay unas que son solamente articuladas a las vértebras y se les conoce como flotantes. Las costillas poseen en la parte dorsal la cabeza en dirección craneal, un tubérculo costal en dirección caudal y una faceta articular justo aquí en la cabeza. También tenemos el cuello y tenemos el cuerpo de la costilla, tenemos un surco costal y tenemos también los bordes tanto caudales como craneales. En la parte ventral tenemos el extremo ventral y dependiendo del tipo de costilla tendremos la unión esternocondral o la unión costocondral. Cuando vemos como caja torácica, en la parte ventral tenemos el esternón. Las costillas que están directamente unidas al esternón por medio de un cartílago individual se le llaman esternales y su unión se le llama esternocondral. Ahora, en el mismo esternón tenemos lo que es el arco costal, que se une al esternón por la unión costocondral y este arco está al mismo tiempo unido de forma dorsal con las costillas asternales. Finalmente tenemos las costillas flotantes, donde solo se encuentran articuladas con las vértebras dorsales. En un equino tenemos 18 pares de costillas, donde 10 pares son asternales y 8 esternales. Son largas, finas y no muy curvadas. En bovinos tenemos 13 pares de costillas, donde 8 son esternales y 5 asternales. Son largas, anchas y menos encorvadas. Finalmente, en caninos tenemos 13 pares de costillas, donde 9 son esternales y 3 son asternales, y un par es flotante. Son delgadas y redondeadas. Y bueno, justas, todas estas unidas forman lo que conocemos como la cavidad torácica, donde se encuentran todos los órganos principales como el corazón, los pulmones, etc. Y bueno, así concluye esta clase de anatomía comparada de animales domésticos y sus miembros torácicos y costillas. Y espero que lo hayan disfrutado y nos vemos para la siguiente. Hasta luego.